Muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Joel Nieto y vamos a presentar junto con mi grupo el análisis de la exportación de arándano fresco. Para esta investigación nos hemos basado principalmente en fuentes secundarias, las cuales no son directamente, bueno, exclusivamente nacionales o lo que vendría a ser estatales, sino que también nos hemos ayudado con fuentes de información internacionales y privadas. Pasaremos a explicar un poco acerca del arándano. Hemos elegido este producto porque es una de las principales exportaciones que mayor ha crecido en los últimos años en el Perú gracias a nuestra variedad única de arándanos que ha sido tratada específicamente para el clima peruano y exportado con la más alta calidad. El arándano fresco, o también conocido como Bacinium corymbunzum, que es su nombre científico, cuenta con un código arancelario de la identificación andina de 0810.40.00.00. Es una baya silvestre que principalmente pertenece a la familia Ericae y al género Bacinium, como se mencionó anteriormente. Son frutos oscuros que crecen normalmente en arbustos y pueden ser de coloración morada, tonalidades azules o incluso rojas. Cuenta con un sabor dulce y ciertas notas cítricas, debido a las vitaminas que cuentan con su interior. Bueno, para poder cultivar este producto, este requiere un suelo con pH de 7. Esto quiere decir que el suelo en el que se plante la semilla del arándano tiene que contar con un nivel de acidez elevado. Esto por ciertas características, por así decirlo, fisiológicas que tiene este tipo de alimentos. En los principales lugares en donde es originario es Norteamérica, Europa, ciertas partes del Cáucaso y lo que vendría a ser Europa Occidental. Principalmente era un cultivo foráneo, pero gracias a las adaptaciones y nuestro terreno nacional hemos podido adaptarlo a nuestras necesidades. La producción de arándano en el Perú, de la variedad peruana, se divide en los siguientes porcentajes, siendo principalmente sus zonas de cultivo la costa del Perú, en el cual tenemos La Libertad con un 46% de producción, Lambayeque con un 29%, Ica con un 6,8%, Lima con un 6,7%, Ancash con un 6,4%, Piura con un 5,3% y por último Moquegua con el menor porcentaje de cultivos que vendría a ser 0,4%. Además de esto, el arándano es considerado un superalimento, pues tiene altos niveles de fibra, antioxidantes, así como una concentración de vitaminas A, E y C. Para analizar la demanda, tenemos que mencionar que el arándano no cuenta con un valor agregado muy elevado, pues se exporta normalmente sea fresco como semillas o sea incluso a veces deshidratado. Pero más allá, la producción nacional no suele industrializar, no suele realizar mermeladas o algún otro producto derivado de este. También algunos de los productos sustitutos con los que puede contar el arándano podría ser las fresas o algún otro tipo de fruto del bosque, pues cuentan con características similares. En este caso nos centraremos principalmente en la fresa, puesto que es el segundo fruto que más se cultiva acá en el país, en las mismas regiones que el arándano, siendo principalmente La Libertad. Además de esto, se busca, como se menciona en la Agencia Agraria en el año 2020, el Perú está apuntando a convertirse en el cuarto proveedor mundial de fresas congeladas. Esto quiere decir que nuestras fresas, el producto sustituto del arándano, está recibiendo mayor capital, mayor inversión para darle un mayor valor agregado y poder ser exportado. Si bien sus niveles de exportación no llegan tanto al nivel de lo que vendría a ser los arándanos, también cuenta con una significativa parte de lo que vendría a ser esta demanda. Sin mencionar esto, al brindarle un tratamiento térmico a la fresa, le permite tener menos problemas a la hora de ser transportada, haciendo que pueda viajar más altas distancias a un menor costo, pues no se tendría que requerir tantos espacios habilitados para su mantención, sino que sería más sencillo ese transporte. Una vez que conocemos ya el arándano, pasaré a explicar principalmente cuál sería nuestro público objetivo o nuestro público target. Tenemos en este caso
cuatro variantes: la variante demográfica, la variante social, la variante económica y una, se podría decir, subvariante que vendría a ser los rangos etarios. En esos rangos etarios hemos decidido elegir el primer rango entre 18 a 25 años, pues son jóvenes y jóvenes adultos que comienzan a tener poder adquisitivo. Suelen tener una información más completa acerca de estos superalimentos y buscan proteger principalmente su salud, así como el consumo de productos orgánicos y novedosos. Además de que, al ser un público relativamente joven, si se logra fidelizar, nos brindaría un largo camino en el cual podríamos seguir vendiendo lo que vendría a ser el arándano. El segundo rango etario vendría a ser 30 a 45 años, pues ya comienzan a ser este grupo padres de familia, por lo cual comienza a aumentar el volumen de sus consumos, debido a que viven con familia o con sus parejas. Además de que cuenta con un poder adquisitivo ya estable y sustancialmente mayor a un joven de 18 o 25 años. Además, también hay posibilidades de necesidades médicas que puedan aparecer que los inciten a consumir más este producto. Sin mencionar esto, también se preocupan por su salud física, principalmente de los miembros de su familia o también de manera personal. La siguiente variante que tenemos es la variante social. Al mercado al que lo buscaríamos incursionar vendría a ser un país en el cual esté abierto al comercio internacional, de preferencia que sea un hub logístico para su región geográfica, como podría ser Países Bajos o podría ser tal vez Estados Unidos, o algunos países de Asia, como podría ser China, ya que pues al ser hubs logísticos nuestro producto llegaría a muchos más países por la reventa, además de que dejaría su marca en el mercado al que llegara. Otra cosa sería que los países que no cuenten con producción local de arándanos, sea esta porque es limitada o es de baja calidad, también sería una opción muy viable, pues nuestro arándano es de una mayor calidad a lo que normalmente se tiene en otros proveedores. Otro punto que vendría a importarnos sería los países que estén interesados en consumo de productos orgánicos. Si bien he mencionado que nuestra variante ha sido tratada para adaptarse a nuestro suelo, este tratamiento no ha sido, por así decirlo, químico, sino ha sido un proceso biológico y natural de mezclas de ciertos especímenes de este producto para poder generar la variante única peruana, lo cual seguiría manteniendo su estatus de producto orgánico. Y por último, pero no menos importante, tenemos la variante económica. Al ser un producto básico sin mucha producción, las variantes económicas sí suelen tener menos relevancia, por lo cual se podría vender a hogares de nivel socioeconómico A, B y C. No les ofreceríamos al D o a inferiores porque si bien es un producto de consumo alimenticio, no sería tan importante como por ejemplo un cartón de leche o un pan, así que no sería una necesidad empírica de lo que vendría a ser unos productos tradicionales, sino que también sería como una especie de complemento más que todo. Ok, y aclarado esto, pasaré a explicar la demanda. Estos son datos de la exportación en los últimos 10 años, hasta donde se tiene información, pues este mapa ha sido extraído de TradeMap.org, una plataforma que sirve para conocer las exportaciones e importaciones de un país, manejado por organizaciones internacionales. Los datos que tiene esta plataforma son hasta el año 2024, por lo cual nos centraremos en esta ventana de 2014 a 2024. Si bien el arándano ha sido exportado a muchos más países, nos hemos centrado en este caso principalmente a los cinco mayores mercados, que vendría a ser los Estados Unidos de América, los Países Bajos, China, Alemania y Hong Kong. En los Estados Unidos de América podemos ver que la demanda de nuestro arándano peruano ha ido creciendo paulatinamente. Ha llegado a puntos en los cuales no ha sido tan elevado, pero el crecimiento ha sido constante. Se ha mantenido. Ha habido picos de más o menos consumo, pero en general era una tendencia a crecer las demandas que tenía este país. Por otro lado, Países Bajos, que como mencioné es un hub logístico por lo que vendría a ser la zona de Europa,
también ha consumido bastante de nuestro arándano peruano. Cuenta con gran cantidad de pedidos, pues normalmente llegan al puerto de lo que vendría a ser Países Bajos para ser distribuido a diversos países de la Unión Europea, por lo cual ha dejado su marca tanto en el país receptor como los demás países que han podido adquirir nuestro producto. China, por otro lado, al principio, en 2014 a 2016, no se contaba con gran cantidad de exportaciones, pues aún estaba muy nueva la cooperación de lo que vendría a ser los peruanos con los chinos y se centraba más en la venta o la exportación de minerales necesarios para la industria china. Pero a partir del año 2017 comenzó a crecer la importación china de arándano peruano, como podemos ver en el gráfico, llegando a su pico máximo de 321.912 miles de dólares. Por otro lado, Alemania es un caso diferente a Países Bajos, pues Alemania no es un hub logístico como tal, sino que en Alemania también se utiliza el arándano para producciones más elaboradas, como podría ser mermeladas, jaleas, ciertas barras energéticas, entre otros, por lo cual su demanda ha sido estable y tendiente a la alza. Por el otro lado, Hong Kong y China es más parecido a Países Bajos, pues Hong Kong es un enclave económico, un hub logístico que llegaría a atender lo que vendría a ser el sudeste asiático, por lo cual también se ha recibido grandes cantidades y no tanto para el consumo nacional de Hong Kong, sino para el consumo, la reventa, mejor dicho. Ok, una vez visto los montos en miles de dólares, pasaremos a ver las cantidades, lo que vendría a ser en toneladas. Pues como vemos, Estados Unidos tiene una media de 9.700, 9.000, 9.700, 8.000. Varía entre los 9.000 y los 6.000 toneladas de lo que vendría a ser arándano. Los Países Bajos es un poco más elevado, por lo mismo que su hub logístico y no va para el consumo nacional, que varía desde los 10.000 hasta los 4.300 en los años más bajos, que vendría a ser este caso, el 2022. A pesar de que en los años 2020 y 2021 hubo lo que vendría a ser la coyuntura mundial, al ser un superalimento, entre comillas, que tenía muchos antioxidantes, su importación no disminuyó de manera tan, por así decirlo, decisiva, pues seguían habiendo personas que buscaban consumir los arándanos para combatir lo que vendría a ser la COVID-19 o para, más que todo, abastecer sus mercados y sus centros alimenticios. Hong Kong es otro caso similar, varía entre los 12.000 hasta los 5.000. Se mantiene estable, a veces hay picos de subida, picos de bajada, pero es un gráfico no tan negativo, pues no hay grandes caídas en lo que vendría a ser la importación de nuestro producto. China es similar, aunque acá parece que fue un poco más pesado lo que vendría a ser posicionar el arándano peruano, pues no era un recurso que buscaran con tanto ahínco. Como vemos, hay momentos en los cuales a veces sube, a veces baja, era un poco inestable, pero dentro de reglas económicas estaba bastante bien. Alemania tenía lo que vendría a ser una importación bastante estándar, pues por lo mismo de que generaban sus propios productos ya más procesados. Ahora pasaré a mi último punto, que vendría a ser la elasticidad de la demanda, en lo cual recabamos la información de los dos cuadros anteriormente demostrados para calcular cuál era la pendiente de nuestra elasticidad de demanda y lo dividimos por periodos anuales. Como podemos ver, salvo en algunos puntos en los cuales no hay datos, es porque no han habido exportaciones, o han habido muy pocas como para poderse calcular. Todo lo que vendría a ser las pendientes han sido negativas, lo que demostraba que la elasticidad no cambiaba tanto con la demanda. Es decir, que si había mayor poder adquisitivo, no se compraba más de nuestro producto. Por lo mismo que era un producto bastante básico, era arándano fresco. Por lo cual, al no tener tanto valor agregado, a mayor poder adquisitivo se buscaba más como un complemento, más que como un sustituto completo, a lo que vendría a ser la alimentación. Era utilizado como sustituto o únicamente se compraba cierta cantidad para el consumo del mercado, sin llegar a afectar tanto el poder adquisitivo de los demandantes.
Ahora le doy paso a mi compañero para que explique los demás temas. Buenas noches. En este caso explicaré sobre el análisis de la oferta, de la exportación y producción de arándanos. Primero nos enfocaremos en el tipo de mercado del producto. Podemos decir que el mercado de los arándanos es una competencia monopolística, debido a que existen muchos productores, pero hay una diferenciación del producto, que en este caso son de los arándanos por factores como la marca, um, los certificados de calidad, fitosanidad y otras variantes. Es por ello que se considera que los arándanos se encuentran dentro de un mercado de competencia monopolística, porque hay muchos productores, pero el producto se diferencia por estos elementos. Bueno, el siguiente punto a tratar es que existen barreras de entrada altas. Por ejemplo, hubo una inversión de riego demasiado elevada y riesgosa, debido a que las plantaciones de arándanos requieren una infraestructura sofisticada de riego y de tratamiento, ya que son cultivos muy codiciados. Además, los plantones, los cuales deben tener una alta tasa de calidad, y lo cual puede ser riesgoso en caso de que sea defectuoso. Los plantones, por cierto, son germinaciones, plantas, germinaciones de los arándanos, que luego se plantan en los campos de cultivo. Y las normas fitosanitarias. En ese aspecto, para que una empresa productora consiga certificado fitosanitarias y cumpla las normas fitosanitarias, debe ser muy minucioso y realizar diferentes tipos de inversiones para cumplir con los estándares de sanidad. Y bueno, podemos decir que este mercado se encuentran empresas medianas y grandes, debido a que, como lo había mencionado anteriormente, existen barreras altas de entrada. En síntesis, podemos decir que la producción de arándanos no solo es agrícola, es un proceso técnico-industrial que exige altos estándares y que además el mercado no es totalmente abierto, es competitivo por la diferenciación fuerte de altos requisitos que favorecen a medianas y altas empresas. Bueno, ahora el punto 4.2. Ahora hablaremos sobre los insumos, materias primas y recursos utilizados. En primer lugar, consideramos los plantones certificados adaptados al clima peruano. Como lo había dicho anteriormente, los plantones son germinaciones de arándanos que posteriormente se plantan en los campos de cultivo. Para realizar diversas plantaciones de arándanos, esos plantones deben cumplir con muchos requisitos. Deben estar libres de patógenos y bacterias y también se debe considerar la raza de arándano a cultivar y por otra parte mejorar la parte genética de los arándanos y también de que está adaptado al clima peruano. Como veremos posteriormente, los arándanos se cultivan mayormente en la costa del Perú, mejor dicho, en la costa peruana, y por lo cual debe tener adaptación a este clima árido de la costa peruana. El siguiente punto a tomar son los sistemas de riego tecnificado, goteo y fertirrigación. Como lo había mencionado anteriormente, las plantaciones de arándanos requieren un sistema sofisticado de sistema de infraestructura de riego, de control de plagas, etcétera y etcétera. En este caso, la técnica es de goteo, lo cual se invierte una cantidad relativamente alta de dinero, permitiendo solo a medianas y grandes empresas competir. Tercer punto, fertilizantes y correctores de pH para suelos ácidos. Como lo hemos mencionado anteriormente, los arándanos para ser cultivados necesitan un suelo con pH ácido, es decir, menor del 7 de pH, por lo cual se requieren controles de la acidez del suelo y además correctores de esa acidez para que los cultivos de arándanos crezcan perfectamente, porque si no se vuelven de color amarillo. Y también los fertilizantes, obviamente que todo cultivo requiere fertilizantes. El siguiente punto a tomar es la mano de obra, intensiva en poda, cosecha y selección.
La poda es el proceso en el cual los plantones son transportados y plantados en los campos de cultivo. Y la cosecha y selección, bueno, son términos conocidos. Y la mano de obra intensiva es el conocimiento general que para la cosecha se requiere un trabajo completo y laborioso, y por ello se necesita mano de obra. Y el último punto de este subtema es la infraestructura de frío y empaque para mantener la calidad en exportación. Los arándanos necesitan refrigeración a la hora de ser exportados y preservarlos durante largos trayectos y largos lapsos de tiempo. Por ende, se invierte también en ese aspecto. Bueno, siguiente punto. Ahora prosigamos con los rendimientos a escala. Podemos inducir que el Perú, en lo que respecta a la producción de arándanos, tiene una economía de escala creciente. ¿Y por qué? Bueno, porque los costos unitarios bajan cuando aumenta el área sembrada. Es decir, en términos más sofisticados, los costos promedios disminuyen o bajan cuando aumenta el área sembrada, digo, lo cual es súper beneficioso para las empresas. Y por ello, en el punto número 2, las empresas, las grandes empresas aprovechan los siguientes elementos: las compras masivas de insumos, la infraestructura compartida, una mejor logística y la exportación consolidada. Bueno, ahora veamos los puntos clave de lo que respecta a la economía de escala creciente de exportación de arándanos peruanos. De acuerdo al gobierno del Perú, a la página del gobierno del Perú 2025, el Perú en el año 2024 exportó 326.000 toneladas de arándanos, creciendo 57% respecto a 2023. Por otro lado, de acuerdo a Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre 2012 y 2018, la producción creció en promedio 206% anual, una cifra fantástica. Bueno, y podemos inducir que este crecimiento solo es posible cuando hay rendimientos a escala, crecientes a escala. Es por ello que la exportación y la producción de arándanos es algo lucrativo. Bueno, el siguiente punto a tocar son las zonas de producción de arándanos. De acuerdo al gráfico, podemos apreciar que la región de La Libertad es el principal productor de arándanos del país, con una proporción del 45%. La región que lo sigue es Lambayeque con un 29% y a continuación la región de Lima con un 7%. De acuerdo al gráfico, podemos sintetizar que las razones de la ubicación de las plantaciones de arándanos son porque el clima es estable durante todo el año, existen suelos arenosos adecuados para el cultivo, el acceso al agua para riego tecnificado. Como vimos anteriormente, los arándanos necesitan una infraestructura de riego sofisticada que esté cerca a la costa, cerca a ríos, facilita su riego, y también la cercanía a puertos para su exportación, lo más importante. Como lo explicó mi compañero, los arándanos son súper exportados a nivel internacional. Y bueno, el Perú es líder en exportación de arándanos. Y por ello, las regiones de producción deben estar cerca a puertos exportadoras para ello. Y bueno, ahora los datos cuantitativos de 10 años, desde 2014 a 2024. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, de la fuente, la información extraída de una elaboración propia de base de datos de TriMat, Midagri y la USDA-FAS, es la Oficina de Asuntos Agrarios de Estados Unidos en Perú. Bueno, que durante el año 2014 hubo una exportación de 15.000 toneladas con un valor de 80 millones de dólares. En contraste con el año 2024, que hubo una exportación de 326.000 toneladas, una diferencia bastante grande con respecto a 2014, y con un valor de 2.270 millones de dólares. O sea, una diferencia abismal a favor, positiva. Y bueno, de acuerdo a la tabla, podemos afirmar que el crecimiento
fue favorable para el Perú, un crecimiento sostenido desde el año 2014. Posteriormente veremos que hubo un pico negativo en 2023 por el fenómeno del Niño, aunque también lo podemos apreciar en la tabla. En el año 2023, las exportaciones en lo que respecta a toneladas y también valor en millones de dólares disminuyeron. De 2022, eh, que hubo una exportación de 300.000 toneladas, disminuyó en el 2023 a 208.000. Y de los valores de millones de dólares, de 1.900 a 1.450. Y bueno, esto muestra una fuerte recuperación y liderazgo mundial en lo que respecta a 2024, en la cual la economía peruana se recuperó después del fenómeno del Niño, o mejor dicho, la exportación de arándanos se recuperó. Bueno, en este gráfico podemos observar la evolución de toneladas exportadas en 10 años de los arándanos, desde 2014 hasta 2024. Podemos apreciar que en el año 2023 hubo un pico negativo, en la cual se redujo la exportación de arándanos relativamente por el fenómeno del Niño. Y en el gráfico número 2, en la cual se observa la evolución del valor exportado en millones de dólares en un intervalo de tiempo de 10 años, también podemos apreciar lo mismo, que en el año 2023 hubo un pico de caída de las exportaciones de arándanos por el fenómeno del Niño que hubo en ese año 2023. Y para añadir una acotación, en el año 2020 se puede apreciar como una pequeña caída, aunque no lo llamaría caída. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, la pandemia de COVID-19 no afectó significativamente la exportación de arándanos, debido a que los países como Estados Unidos los compraban los arándanos, como parte de una dieta fuerte y nutritiva. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Sebastián Giga y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 5, ¿no? Sobre nuestro análisis, que es bueno, sobre el análisis específicamente, bueno, enfocándonos más en la rentabilidad y el mercado. Bueno, ese análisis es fundamental para entender en sí por qué el Perú se ha consolidado como el segundo productor mundial de arándanos. Bueno, acá tenemos la estructura de costos de producción, ¿no? Comencemos analizando el de la estructura de costos, que bueno, es una variable crítica en cualquier análisis microeconómico. El cultivo de arándanos requiere una inversión inicial considerable. Existen dos sistemas principales de siembra. Tenemos el sistema convencional, que en suelo tiene un costo de entre 60 y 80 mil dólares por hectárea, con una densidad de 5.000 plantas por hectárea. Y bueno, por el otro lado, tenemos el sistema hidropónico en maceta que es significativamente más costoso, oscilando entre los 110, 130.000 dólares por hectárea, pero permite una mayor densidad de plantas. Y bueno, respecto a los costos operativos anuales, hay tres componentes principales. Bueno, primero tenemos la mano de obra, que es el factor más demandante, requiriendo aproximadamente 7 trabajadores por hectárea durante la cosecha. Segundo, tenemos el sistema de riego tecnificado, que con un costo anual de 200 dólares por hectárea, 200, 110 dólares por hectárea aproximadamente. Esencial porque, bueno, los arándanos tienen raíces superficiales. Y bueno, como tercer punto tenemos los insumos agrícolas, que incluyen fertilizantes especializados para mantener un pH entre 4.4 a más o menos 4 a 5.5, además de materia orgánica y productos fitosanitarios. Bueno, ya para terminar con esta parte de la estructura, tenemos que es importante, ¿no? Destacar que estos elevados costos constituyen a una barrera de entrada significativa para pequeños productores. Y bueno, bueno, es una explicación que por qué el sector está dominado por grandes empresas agroexportadoras que pueden financiar bueno, esas inversiones y aprovechar economías de escala. Bueno, acá tenemos los canales de comercialización. Ahora vamos a pasar a ver de cómo se comercializa este producto. Y bueno, tenemos un dato fundamental, que el 95% de la producción peruana se destina a la exportación. El consumo local es prácticamente inexistente, lo que hace que este cultivo dependa completamente de los mercados internacionales. El transporte se realiza en un 99,1% de vía marítima, en contenedores refrigerados. Es bastante, es de más.
la cantidad o el porcentaje de transporte marítimo es demasiado. Y bueno, que este tiempo de tránsito tiene aproximadamente unos 15 a 20 días hacia los Estados Unidos. Y bueno, tenemos que en cuanto a los actores principales, tenemos empresas con modelos de integración vertical completa. Y bueno, los principales exportadores tenemos que son Camposol, que lidera con el 23% de participación, Hortifruti Perú con el 13% y Agrovisión Perú con un 6%. Y bueno, la integración vertical significa que esas empresas controlan toda la cadena, desde la producción en campo hasta la distribución final, lo que les permite, bueno, capturar mayor valor agregado. Con respecto a los mercados de destino para el 2024, Estados Unidos es claramente el principal, bueno, con un 55% de las exportaciones. De ahí le seguiría Países Bajos con un 21% que funciona como centro de redistribución para toda Europa. De ahí, con un poquito menos de consumo, tenemos Hong Kong y China representando el 9%, que bueno, es un mercado emergente de productos de alta calidad, no de productos premium. Y de ahí tenemos el Reino Unido con un 7% que demanda alta calidad. Bueno, es crucial mencionar el rol de SENASA acá, que certifica campos, inspecciona envíos y emite certificados fitosanitarios, requisitos indispensables para acceder a estos mercados internacionales. Bueno, acá tenemos la evolución de los precios, ¿no? Vamos a analizar la evolución de los precios que muestra una dinámica muy interesante, ¿no? Bueno, lo primero que debemos entender es la relación inversa entre precio y volumen. A mayor producción, menores precios. Bueno, esto es una aplicación directa de la ley de oferta y demanda. En el cuadrito azulito tenemos el hito de los precios, que bueno, los hitos principales de la última década. Que bueno, vemos que desde el 2014 al 2015 vimos el boom de los arándanos con un precio entre 10 y 11 dólares por kilo. Eso se debió a una baja oferta inicial. De ahí tenemos que de 2016 a 2019 observamos un declive gradual, cayendo a 7 y luego a 6 dólares con 29 el kilo, conforme aumentaba la producción global. De ahí a partir del 2020 al 2021, en la época de pandemia, alcanzamos el mínimo histórico de 4,88 de 4,88 dólares por kilo. Este fue el punto más bajo debido al crecimiento exponencial de las exportaciones, que aumentaron un 34% de volumen y bueno, como sabemos todos, debido a la pandemia. Y bueno, finalmente en 2024 tenemos un récord bastante interesante, que el precio promedio subió a 8 dólares con 90 centavos por kilo, con picos hasta 24 dólares con 12 centavos. Eso se explica por el fenómeno del Niño, que redujo la oferta hasta un 24,2%. Y bueno, acá tenemos, para finalizar el capítulo 5 tenemos el análisis de la rentabilidad. Bueno, eso justifica todo el crecimiento de ese sector. Que, bueno, a pesar de los elevados costos iniciales que vimos, el cultivo de arándanos es altamente rentable, con un margen operativo del 67% y un periodo de recuperación de inversión de solo de 2 a 3 años. Y bueno, veamos un escenario conservador por hectárea. Con una inversión inicial de $70.000, un rendimiento de 15 toneladas, 15 sí, 15 toneladas por hectárea, que es conservador comparado con el máximo de 19. Y bueno, un precio promedio de 7 dólares por kilo, también conservador frente a los 8 dólares con 90 céntimos actuales. Y bueno, obtenemos ingresos brutos de $105.000, restando costos operativos de 35.000. Esto todo anuales y bueno, con la utilidad operativa es de $60.000 por hectárea al año, de manera anual. ¿Qué hace que Perú sea tan competitivo? Específicamente, bueno, especialmente la productividad. Perú alcanza entre 14,8 y 19 toneladas de arándano fresco por hectárea, mientras que Chile solo logra 8 toneladas y el promedio mundial es entre 10 y 12 toneladas por hectárea. Esto se da a nuestro clima privilegiado que permite producción durante todo el año. La ventana comercial entre agosto y diciembre, cuando se puede obtener hasta el 30% más en precios y las economías de escala que logran las empresas con más de 500 hectáreas. Y bueno, ahora una pequeña conclusión, antes de pasar al siguiente punto, que bueno, sería la conclusión. Que bueno, tenemos que el cultivo de arándanos en el Perú representa un caso exitoso de competitividad internacional, basado en las ventajas comparativas naturales y la capacidad de las grandes empresas para superar las altas barreras de entrada. Y bueno, con márgenes superiores al 60%, el sector mantiene perspectivas positivas, consolidándolo al Perú como líder mundial en este cultivo. Ahora le doy paso a mi compañero. Yo voy a exponer de conclusiones. Mi nombre es Manuel Crisóstomo Mendoza.
En conclusiones, pues primero, aspectos más relevantes y identificados en el análisis. Pues el análisis muestra que el arándano peruano se ha consolidado como uno de los productos de estrellas de la exportación nacional debido a su rapidez, a su rápido crecimiento y posicionamiento internacional. Este avance se sustenta en una combinación de infraestructura agrícola moderna, uso de variedades certificadas y la aplicación de buenas prácticas agrícolas que elevan los estándares de calidad del producto final. De igual forma, el cumplimiento estricto de normas sanitarias y de trazabilidad ha sido determinante para generar confianza y credibilidad en los mercados más exigentes del mundo. Los datos evidencian este proceso. Las exportaciones aumentaron de poco más de 32 millones de dólares en 2010 a 1.676 millones de dólares en el 2023, reflejando un crecimiento acelerado y sostenible. Incluso frente a fenómenos climáticos que afectaron la producción, el sector mostró una notable resiliencia, recuperándose con rapidez y manteniendo su presencia internacional. Asimismo, el mercado global del arándano es altamente competitivo y el Perú ha logrado destacar gracias a la adopción de certificaciones internacionales, la introducción de nuevas variedades, una logística eficiente y el cumplimiento de estrictos estándares de inocuidad, elementos que han reforzado la confianza del consumidor y el posicionamiento del producto peruano en Estados Unidos, Europa y Asia. Todo ello confirma que el arándano peruano se ha convertido en un referente de calidad, sostenibilidad y competitividad dentro del comercio agrícola internacional. Acciones propuestas para incrementar la demanda y mejorar los precios, pues para mantener el liderazgo alcanzado y asegurar mejores precios en los mercados internacionales y tanto también nacionales. El análisis propone una serie de estrategias orientadas a consolidar la competitividad del arándano peruano. Una de las principales acciones es impulsar productos con mayor valor agregado, como derivados o presentaciones especiales que permiten diversificar la oferta y ofrecer a segmentos con mayor poder adquisitivo. También se resalta la importancia de fortalecer la promoción internacional poniendo en valor la calidad, sostenibilidad y trazabilidad que caracterizan a la producción peruana, elementos que ya han sido reconocidos por los principales compradores. Otra línea estratégica es la investigación y desarrollo de nuevas variedades que ofrezcan mayor vida post cosecha y mejor sabor. Incrementar así la aceptación del producto en mercados distantes. Del mismo modo, resulta fundamental optimizar la cadena logística, especialmente los procesos de refrigeración, como lo dijo mi compañero Giacomo, y reducción de los tiempos de traslado, ya que estos factores inciden directamente en la conservación del producto y en los costos finales. Finalmente, se recomienda ampliar los acuerdos comerciales y sanitarios con el objetivo de diversificar los destinos de exportación y reducir la dependencia de mercados tradicionales, aumentando así la estabilidad de la demanda y generando mejores condiciones para negociar precios más competitivos. En conjunto, estas acciones permitirían consolidar el crecimiento del sector y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Gracias.